Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Estamos en una sección nueva de entrevistas en este formato de En Contacto de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío. Y en esta ocasión hemos querido hacer una entrevista a estudiantes de la facultad que están de alguna u otra forma vinculados hace un tiempo en una producción artística muy interesante y que en estos tiempos de pandemia se han visibilizado, se han autovisibilizado y que de alguna u otra manera nos parece súper interesante empezar a indagar un poco desde la contingencia, su proceso creativo, y para eso en esta ocasión he invitado al artista regional Francisco Bruna, pintor, artista visual, que estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación, Francisco. Eh, Quiero decir que viendo el trabajo de Almendra, que es nuestra primera gran invitada, Almendra Álvarez, estudiante de arquitectura de cuarto año, yo hice como un link un poquito, ¿no? Con el trabajo de Francisco. Entonces fue la primera persona que se me ocurrió que me podría acompañar en esta entrevista porque hay una cosa bien interesante en el trabajo de Almendra que tiene que ver con una mirada figurativa, se podría decir, pero contemporánea, ¿no? Para partir, vamos a preguntarle a Almendra que nos cuente un poquito de cómo comenzó tu carrera o tu dedicación en el arte siendo estudiante de arquitectura. Bueno, agradecer este espacio primeramente de poder estar acá. Y bueno, la verdad es que con la pintura yo partí desde muy pequeña, de muy chica pintando, dibujando, al principio como algo recreativo, y el tema es que al final no lo solté más. Y bueno, esto después con el tiempo, a medida que fui creciendo, fui tomándole una importancia ligada a la expresividad. Sentía que podía expresarme a través del papel y de mis pinceles, y de a poco fue naciendo un interés por la imagen, por la visual, por cómo era el acabado, las técnicas y el descubrir diferentes materiales, formas. Y así fue como se fue gestando esta práctica o disciplina eh, a lo largo de mi vida. Y que continué también mientras estaba eh, estudiando arquitectura. Es algo que también me interesa de cierta forma tener como un vínculo entre las artes, porque al final todo está de cierta forma vinculado o se puede vincular. El trabajo de Francisco tiene harto de ciudad y harto de arquitectura también. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué tú decidiste estudiar arquitectura y no arte? ¿Y por qué Francisco no estudió arquitectura y arte? Y Ahí hay estudiaste. algo que, ahí hay una dimensión que a lo mejor no sé, ¿qué me podría decir tú, Francisco, de eso, ¿no? Porque de hecho tu trabajo tiene que ver mucho con un poco la relación que tenemos nosotros con la ciudad. Mira, yo quería estudiar arquitectura, la verdad, pero me imaginé haciendo maquetas y con eso ya no había nada. Sí, pero siempre me ha llamado mucho la atención la arquitectura, o sea, porque encuentro que es una disciplina que quizá es un poco, hasta incluso más transversal que el mismo arte. De repente el arte, estamos muy ensimismados en este mundo, y la arquitectura como que es más transversal, como que podéis también agarrar un poco de arte. Bueno, por lo mismo hay como la Almendra, chicos o jóvenes o arquitectos ya que se dedican también en paralelo, casi como formalmente ya también al arte. ¿Tú, Almendra, tú te imaginaste estudiando arte, ¿no? Si lo hacías desde pequeña. Sí, me imaginé estudiar arte y la verdad es una idea que no ha salido de mi cabeza, Ya. porque creo que no es que uno tenga que estudiar una sola cosa o que el humano haga una sola cosa en la vida. Creo que las personas estamos muy ligadas a una variedad de actividades que hacemos. Antes que la pintura, muchas veces está el dibujo, porque estáis representando algo. Entonces te quería Ujú. preguntar respecto al dibujo, ¿para ti es un medio o es parte importante del trabajo pictórico?
porque hay muchos artistas que como que cuando no tienen una buena base de gráfica, como que aparece la otra parte, que es la parte más pictórica, y que muchas veces es mucho más interesante que el mismo dibujo. ¿Qué importancia tiene para ti el dibujo en el desarrollo de los trabajos que tú haces? Para mí es muy importante, la verdad. Pero De hecho, entonces, ¿es un tengo medio o es un fin? los tengo como ambos. En realidad, no sé si lo he pensado como un medio o un fin. Yo creo que es como parte de. Creo que una obra no es que se componga solamente del producto final. Yo creo que las obras tienen mucho de todo, tanto como de historia, de recuerdos, de sentimientos, de procesos y también de dibujos. En mi forma de pintar, al menos, tengo un cuaderno de composición en donde pienso y analizo lo que quiero hacer y la imagen pictórica que quiero entregar. Tengo una diagramación primeramente, hago dibujos, hago varios dibujos al respecto y, no, y quizás después al final termina siendo una pintura que sea como una representación pictórica y en ese sentido podría ser un medio el dibujo, pero no lo veo tanto como solamente una herramienta, lo veo como parte del proceso. O sea, en el fondo yo creo que sí, si en algún momento fuera a hacer una exposición igual incluiría los dibujos porque son parte de, y creo que el proceso es muy importante también mencionarlo, mostrarlo, visualizarlo. No es como que las pinturas salgan como por obra de magia o a la primera, o no sé, no querer mostrar como la carta, el truco del mago, no lo sé. Es interesante Pero que hagas eso, Almendra, porque, bueno, justamente en la producción del retrato naturalista, históricamente estaba justamente eso que dices tú, como el gran secreto, ¿no? El conocimiento secreto de cómo poder lograr una representación lo más vinculada a la naturaleza. Y claro, eso obviamente cambió y cambió mucho, ¿no? Hubo un momento, ¿cierto?, en los años 70 en que aparece el arte conceptual y pareciera que lo figurativo quedó recluido y yo diría incluso muy poca visibilidad, ¿no? Y recientemente, ¿cierto?, ya a fines del siglo XX, muchos autores empezaron a hacer trabajo figurativo nuevamente y claro, es tu caso. Entonces, yo pienso, me pregunto, ¿cómo tú tomas eso, ¿no? ¿Cómo tú tomas lo figurativo? El hecho de que tu representación, tiene una representación que es directa, que cualquier persona lo puede leer, hasta un niño, ¿no? Sin ninguna dificultad, y que nos cuente un poquito de ese proceso. Como decía Francisco, ¿qué es lo que haces tú? ¿Miras, dibujas, tomas una fotografía, ves la fotografía, la proyectas? Cuéntanos un poquito de cómo es el proceso. primeramente lo que hago es visualizar en mi cabeza una imagen. A veces hay momentos en donde simplemente agarro el pincel y me sale algo, pero generalmente me gusta pulir las ideas o tengo visualizaciones en mi mente que no son realmente, no son algo muy definido, pero que voy tratando de pulir y de dar forma a través de mi cuaderno de composición. Luego, para hacer como un estilo más figurativo, más ligado al realismo, saco fotografías de personas que me puedan ayudar o a veces de mí misma inclusive. Y eso las ocupo como material para después empezar a armar la obra o el trabajo en realidad. Obra sería después cuando me muera. Entonces hay una parte entre medio que es bien intuitiva, igual en un principio, ¿no? Da la Claro, que dice. Es la, que me llama la atención que haces como que haces un paralelo, como en dos partes de un proceso. Por un lado, una cosa medio intuitiva y por otro lado, una cosa que lo llevas a algo concreto. Como ese, ese, esa dualidad que tienes para trabajar, cómo finalmente lo haces cuajar, digamos, cómo lo haces que llegue
a hacerse, a concretarse, porque igual la imagen las imágenes son súper poderosas, en el sentido de que para alguien que habitualmente retrata o representa ese tipo de cosas, es súper seductor, ¿ya? Si te encuentras una imagen en un medio, una fotografía que tú tomaste, te empieza a llamar la atención porque, no sé, por el contraste, por la luz, por cosas así, y te deja llevar por eso. Eso es súper seductor, digamos, y eso está siempre en la historia del arte y de la pintura. Entonces tú tienes otra parte anterior, que es como que tiene un cuaderno, aparentemente por lo que estás contando, que haces como una historia antes de esto. Eso me parece interesante porque no es solamente la representación de la imagen, sino como que tienes un antecedente previo que es mucho más intuitivo. Ese paso de ahí de lo intuitivo a la imagen, como que me gustaría que no sé si lo puedes como abordar un poquito más. No sé si sería necesario mostrar el cuaderno o Sí, no sé. por favor. Sí, Muéstralo. y a Ya, ver, vamos. voy a buscarlo, con permiso. Porque en el caso tuyo, Francisco, yo recuerdo mucho algunos trabajos donde tú tomas derechamente fragmentos, ¿cierto?, de imágenes de televisión o de imágenes que han pasado la historia, ¿cierto? Y desde ahí aparece esta doble representación, ¿no? Una especie de réplica, ¿no? Claro. Entonces ya es una decisión derechamente de hacer, Sí, cristalizar pictóricamente una imagen que nos queda en la memoria, en el fondo. claro, eso es. Que distinto proceso que hace la almendra, porque ella tiene esto que hace un dibujo previo. Claro. Yo, súper poco creativo, no se me ocurren esas cosas, así que lo que hago es que veo imagen, a mí me interesa más que el resultado, como el cuestionar finalmente a la A pintura. la misma imagen, es un Sí, cuestionamiento de la misma la imagen. imagen desde, Claro. desde la pintura, ¿cachai? Como que, y poner la prueba, como que ya, la imagen es una cosa, pero también estáis poniendo a prueba lo que pasa con el oficio pictórico, que muchas veces como que la gente cree que en representar algo, solamente por el mero hecho de representarlo, debe ser como bonito, como Mm. estéticamente bonito. Muchas veces no es así, muchas veces no Hay es así. como en Almendra siento que hay algo como de ejercicio proyectual, ¿ah? Como tiene algo como Mm, de arquitecta, ¿no? De ir a hacer ese ejercicio proyectual, de rayar, pensar, unir, sí, 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 como un sí. poquito Eso está eso. interesante. Sí, Ya, esas son muéstralo. las influencias de la escuela. Claro, claro, de todas maneras, ¿no? Sí, de hecho es así. Bueno, aquí tengo mi cuaderno de Ujú. composición. No sé si ¿Ya? se ven ahí. Mm, Sí, sí se Como ve. sí, algunos. sí. Básicamente, en este ejercicio estaba viendo una escena y estaba probando diferentes posturas o atmósferas, que son las cosas que me interesan. Acá igual tengo más de respecto como a planificar series Mm. o generalmente me gusta trabajar en series últimamente y si me involucro con algún sentimiento, generalmente lo que yo pinto está ligado mucho a emociones, a sentimientos, al humano emocional interno latente y generalmente trato de sacar una serie que hable más o menos de eso, de aquella atmósfera emocional que quiero transmitir. Voy a aprovechar que entramos en la serie, voy a compartir pantalla y voy a mostrar un poco la selección que hizo Almendra de dos trabajos, que uno tú lo denominaste cotidianos, que entiendo que tiene que ver con este proceso de confinamiento, ¿no? Y el otro tiene que ver Exacto. con, ¿cuál es el nombre? ¿Ojos mutilados? ¿Se llamaba así? Los ojos de la voz. Ya. Y que Los tiene que ver ojos en de el la fondo con voz. el movimiento social. Bueno, esta serie está ligada al cotidiano. El nombre es Memorias de la Casa del Alma y esta serie la hice mientras estaba durante el contexto de pandemia global. Y lo que me llamó la atención lo que me hizo hacer esta serie fue la nostalgia de los recuerdos que tenemos en el hogar. Es una sensación, tenemos muchas emociones y creo que el lugar que habitamos nos influye mucho en cómo somos.
somos mucho de lo que habitamos. Como dije en una reseña de este trabajo, y me interesaba plasmar aquellos recuerdos que yo iba a tener de la casa, del hogar, de los sentimientos que tenemos ahí encontrados, y más en este contexto de pandemia, en donde tenemos que encontrarnos forzadamente, inclusive, a cómo nos sentimos en nuestro espacio habitable. Almendra, ¿y eso lo haces mirando directamente eso que está ahí o tomaste una fotografía y lo hiciste? ¿Cómo es el procedimiento que haces para hacer eso? Eso capto una fotografía primero Ujú. para tratar de conservar ciertos aspectos como la luz o sombra, pero intento estar en el momento dibujando presente y captando lo más esencial en el presente, y después puedo apoyarme de la imagen, de la fotografía que capturé para continuar con detalles o ese tipo de cosas. ¿Cómo haces para decidir qué es lo que tiene que quedar y qué es lo que no tiene que quedar, por ejemplo? Porque igual ahí hay un ejercicio de tomar decisiones, de que finalmente hasta dónde puede llegar la síntesis de algunas cosas y hasta dónde no. Que esa es la parte, yo creo, más difícil, finalmente, de trabajar con las imágenes, porque si no se transforma en un ejercicio nomás hiperrealista, de hacer una cosa media fotográfica, casi como representar la fotografía, pero esto no es así, lo que tú haces no es así, lo que yo hago tampoco, entonces eso te quería preguntar. ¿Qué en tu proceso, en qué momento tú llegas o dices, o algo pasa en ti que tú dices, hasta aquí tengo que llegar y no puedo seguir más? O sea, ¿qué cosas determinan tomar esas decisiones? Ese proceso es bien intuitivo, la verdad. Generalmente cuando quiero capturar una imagen es porque hay ciertas cosas que me interesan de esa imagen. Por ejemplo, en este caso fue la luz que entraba en la ventana y que reflejaba en el blanco de un puff que había ahí y de la mesa y de una vela. Me interesaba ese color, esa reflexión de la luz en ese color blanco y en cómo contrastaban esos colores, las sombras. Y yo por lo menos le pongo mucho énfasis y le presto atención a las cosas que me llaman la atención por instinto. Mm. Es decir, que tú a la foto le vas como quitando información y te vas quedando con las cosas que en el fondo tú quieres darle más énfasis. Claro, exacto. Dejo las cosas que me llaman la atención primero y esas las intento desarrollar porque en el fondo el cerebro, uno tiene que confiar de cierta forma en sus instintos. A veces hay cosas que uno no sabe muy bien por qué le interesan, pero están ahí y cuando uno las va analizando, descubriendo, viviendo, experimentando a través de la mano, del trazo, es que uno se da cuenta, por esto me llamaba la atención primeramente. Y sí, uno en el fondo descubre cosas, es como ese ejercicio de croquear en la universidad, que ir a hacer croquis es una forma de estudiar y entender el espacio. Ujú. Y creo que eso también se aplica a las artes figurativas, a dibujar, bueno, a esto. Esta técnica que usa Almendra, ¿qué podría, al mirar un poco su trabajo, qué me podrías decir tú de un poco ese ejercicio de ir sacando elementos de la imagen fotográfica? Eh, eso es lo que yo creo que es la parte más difícil al final, porque claro, hay que tomar decisiones, pues, hay que tomar decisiones respecto de qué representar y qué no representar. Y en esa decisión muchas veces uno se equivoca, o sea, muchas veces tú dejas cosas afuera que a lo mejor deberían haber estado. Entonces, esa cuestión también es un poco tortuosa para el pintor, porque el pintor habitualmente tiene que tomar ese tipo de decisiones. Pintores que trabajamos con la representación, así como lo hace Almendra, porque no sé, podríamos hablar a lo mejor de un pintor abstracto, a lo mejor no estaríamos hablando lo mismo. Claro. Pero cuando presentar cosas figurativas, que era como lo que preguntaste tú durante, Nicolás, Ujú. está esa cosa un poco triste de qué es lo que tiene que aparecer y qué no aparecer. Y que cae sobre, en este caso, en el artista, en el pintor.
yo creo que tiene mucho de eso, tiene mucho de valentía igual, mucho de valentía de quien quiere, del que está representando, porque en ese juego al final, claro, haces algo para complacer a ti y al espectador igual que ve algo ahí, que se vea reflejado, etcétera, pero también hay cosas que uno tiene que marginar, y en ese marginar muchas veces hay cosas que creo yo no son correspondidas. Es como una cosa como de amor, así como que muchas veces deberían haber quedado cosas. Yo creo que eso es súper, lo más bonito, creo yo, no diciéndolo peyorativamente, sino muy sinceramente y sencillamente, que es que es lo más importante, creo yo, de la idea de representar. Esa yo creo que es la tarea más difícil, como tomar esa decisión. ¿O te sientes representada un poco con sus palabras en esta idea de tener que tomar estas decisiones, de sacar información que te está entregando, en este caso, la fotografía? Sí, la verdad concuerdo mucho y efectivamente es así, pasa. Es una decisión, una selección de cierta forma. Mm. Eh, no creo que sea, o sea, claro, efectivamente es como marginar un poco ciertas cosas que uno no quiere mostrar, pero eso también pone en valor las cosas que uno sí quiere mostrar o que sí quiere visualizar. Yo quería volver a insistir en eso porque, y volver a retomar lo del dibujo, porque en el presentar figurativamente, el dibujo siempre tiene una parte importante, que muchas veces es un medio o a veces es un fin. Entonces, mirando esta pintura que está aquí proyectada, me hace mucho más eco el tema del dejar afuera, no dejar afuera, porque no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero parece que fuera como un letrero que está atrás y que está como escrito, ¿no? Pero a la vez no se entiende. Entonces, como que y eso te lo permite hacer la pintura. Está adrede, esto que no se vea, lo que está, lo legible, o ilegible, digamos. Entonces, eso encuentro yo que la pintura esa posibilidad, te ofrece esa posibilidad. El dibujo quizás también, pero el dibujo para mí, para mí el dibujo es estructura, es revelar, y para mí la pintura puede hacer lo contrario, puede en vez de revelar, puede borrar, y al borrar te permite ampliar el espectro, te permite seducir más al espectador, te permite generar más sensaciones. Entonces, acá hay mucho más pictórico, siento yo, que algo más gráfico, que también lo encuentro muy parecido al proceso que hace Hopper, que para mí es uno de mis pintores favoritos, y Hopper tiene cuadernos llenos de dibujos, de bocetos de las mujeres que pintaba mirando por la ventana, toda esta cosa de la luz entrando diagonalmente, que genera como esa cosa media dramática, esa cosa media melancólica. Eh, Mm, y aparecen mucho en tus trabajos, y también tienes tu cuaderno como con los bocetos, es muy parecido a lo que hace Hopper igual un poco. Y Hopper es todo el rato arquitectura, entonces también es arquitectura, vacío, tiene mucho de eso igual. Hay algo en particular, en la parte doméstico, tiene esta cosa un poco dramática, ¿no? Estamos hablando Mm, de muñecos, mutilados, y lo interesante que lo que está dentro, ¿no? Que es como un pajarito, ¿no? Uno no logra ver solamente una mancha amarilla con una mancha naranja, y con eso se resume la cabeza del objeto, ¿no? sí, Entonces, sí. yo creo que eso también habla un poco lo que dice Francisco, de que con muy pocos elementos se va generando un poco esta escena. Yo diría una escena, claro, la Hopper muy cinematográfica, ¿no? Es como unos Mm, pequeños frames de un momento cinematográfico. Y también yo diría que genera como esa suerte como imagen mental, porque la fotografía tiene un mm, poco ese problema de que muestra mucha información, ¿no? Entonces genera mm, una relación mucho más intelectual con la imagen, ¿no? Es como la sí. decisión fotográfica es casi una cosa que te vincula más con el intelecto. En cambio, Mm, acá, en esta suerte de borrado, ¿no? Que se va borrando cierta información, aparece como una especie de imagen mental. Y esa imagen mental a lo mejor tiene que ver con el comienzo de tu intuición, cuando tú miraste esa escena y que quedó un poco en esa, plasmada en tu cabeza de alguna otra forma, y es como tu búsqueda, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Pero yo sé que a lo mejor no es así, una búsqueda desesperada por volver a esa imagen mental que está en la memoria, a partir de algo que te está mostrando mucho más información de la que tú realmente quieres como plasmar, ¿no?
Entonces, y el resultado genera, es muy seductor en ese sentido. Pero qué interesante eso que dice el Nico, que es como que parte con un proceso más intuitivo, con su cuaderno donde hace estos diseños, después se va a la imagen y después como que quiere recuperar lo anterior, ese igual está bonita, interesante. Claro, y es como la foto, ¿no? La foto análoga, cuando uno saca la foto y luego tiene que esperar revelarla, y uno tiene la imagen, bueno, a los que hacíamos fotografía análoga nos pasaba, teníamos la imagen en la cabeza, y en general cuando tú ibas al revelado y lo tenías que revelar analógicamente, era una frustración por lograr que esa imagen fuera la imagen que tú tenías en la cabeza hace 3, 4 o una semana atrás. Imagínate cuando pasaba un mes o 2 meses antes de revelar el rollo. Claro. Entonces, yo creo que ese proceso, obviamente, hoy en día es bastante escaso, ¿no? Porque estamos en la inmediatez, ¿cierto? De la inmediatez, todo muy inmediato, y cuesta. Entonces, encontrarse con este tipo de representaciones es bien refrescante de alguna otra forma, ¿no? Sobre todo con un artista joven. Es súper interesante eso de la imagen mental que tenemos de algo y cómo se materializa después. Porque en mi caso me pasa mucho que tengo una imagen mental que en mi cabeza se ve muy clara, pero cuando intento materializar a través de mis manos es muy difusa. Me doy cuenta de que en realidad eh, lo que nosotros vemos o visualizamos o imaginamos no prestamos atención o no construimos el detalle en nuestra cabeza, en la imaginación en el fondo. Y al final tenemos más que una imagen construida, es como la atmósfera o sensación de la imagen que tenemos. Y al final el traspaso es de esa atmósfera emocional y tratar de expresarla de la forma más adecuada o más selectiva o adecuada en el fondo, más coherente, la que te transmita ese sentimiento, esa emoción lo más fielmente en el fondo. Con el tema del fondo negro y la luz, visualizando o contrastando con el fondo, tiene que ver con una referencia que yo tengo con autores, con genios del arte antiguos como Rembrandt, como Miguel Ángel, bueno, más que nada en el periodo del Renacimiento es que empezaron esta teatralidad de la luz, en el fondo, con los claroscuros. Y lo encuentro muy interesante el tema de esa teatralidad de la luz, que se puede dar con este contraste de fondo-figura muchas veces, de un fondo negro con algo resaltado, como si hubiera un foco de luz resaltándolo. Me gusta ese recurso de decir, mira, esto estoy mirando, esto quiero que mires, o esto quiero que veas de cierta forma. Esa es una parte antigua de una estufa muy antigua que sacamos y que teníamos como un cuenco de cerámico que le pusimos al medio y dijimos, esto puede ser como un brasero. Fue una historia cotidiana. Al final, creo que lo lindo de este trabajo es que tiene historias cotidianas un poco ocultas o como de cierta gracia, de recuerdos nostálgicos. Y es consciente, Almendra, el hecho de que, por ejemplo, como estábamos hablando con Francisco, esta cosa de ir borrando, es como el ejercicio de tratar de llevar a la concreción una imagen mental, pero también el ejercicio de borrar, de quitarle información, porque de alguna otra forma acá está, de hecho, de esta serie, una de las más oscuras, no se logra reconocer bien qué es lo que es y más encima, por lo que nos cuenta, es un hecho súper personal, o sea, algo que solamente tú sabes lo que es y nadie más va a saber. Entonces, hay como un ejercicio de ir borrando información, siendo que es una imagen figurativa.
¿Es consciente que tú intentas de llegar a ese límite de que en el fondo haya una especie de nebulosa en la información? Sí, a veces me gusta generar un poco de misterio en lo figurativo. Creo que hay algo bello en que la información no sea tan, tan directa o tan a simple vista. A veces encuentro importante, así como tiene mi simbolismo, para alguien quizás pueda tener otro simbolismo o otra interpretación y quizás le pueda dar otra historia o asemejarla a otra historia. En el fondo, ese misterio de repente es dejar un poco abierto a, a de repente simplemente conectarlo como uno quiera, o de no dar todo por sentado, es como esto no es nada más, no, o sea, puede ser mucho más. Tú, Francisco, ¿qué piensas un poco de esta idea de generar una especie un poquito más críptica, ¿no? Siendo que la imagen es figurativa. ¿Qué me puedes decir tú? Interesante ese gesto de poder seleccionar, bueno, dentro de la misma pintura, tomar decisiones que uno puede marginar o no, que lo habíamos hablado antes, pero también en la selección de los elementos a representar. Esa es la otra parte de la pega, ¿ya? Porque claro, genera esa confusión respecto de qué es lo que está representado, que a mí me parece que eso es mucho más atractivo finalmente, pero viendo esta serie de trabajos, que es un trabajo que apela mucho a la memoria, como que a la memoria mental, a la memoria que tiene que ver con el recuerdo, porque también en el fondo ella está haciendo este ejercicio de un objeto que también es nostálgico para ella, que era de una, no sé, una estufa antigua, que seguramente tiene alguna connotación para ella, que como tú decías, Nico, para nosotros a lo mejor no tenemos idea, pero lo interesante es que al representarlo toma una carga afectiva para ella, un sentido para ella, y para el espectador lo abre. Entonces es como que cierra una puerta pero lo abre para nosotros que estamos afuera. Mm. Entonces eso es interesante, pues, eso es interesante porque al final las decisiones no están tomadas necesariamente en el gesto técnico de pintar nomás, sino que también hay una selección previa también del elemento a representar que a mí me parece que es muy interesante como este, lo encuentro muy buena esa pintura. Es pequeña, ¿no? Da la impresión de que es como un formato pequeño. Sí, es un formato pequeño. Ya. Oye, eso, disculpa, voy a interrumpir. Respecto a los tamaños, hemos visto pinturas que, por lo general, por lo que he visto, son en pequeños formatos, como de croquera. Ya. ¿Has pintado en formatos mayores? ¿Formatos Más grandes? grandes, no tengo formatos grandes en este momento, acá en Concepción no he tenido, Ya. pero en Coyhaique, porque yo viví mucho tiempo allá, ahí sí tenía formatos más grandes de pintura. Disculpa, ¿qué pasa cuando saltas de un formato pequeño, que es más íntimo, que permite hacer una síntesis mayor, porque obviamente te está limitando el tema formal del tamaño, a irte a un formato más grande, donde tenés la posibilidad de meterte más en detalle, de hacer más cosas? ¿Cómo es la forma de resolverlo en un formato que es pequeño a un formato más grande, por ejemplo? Me gusta pensar de cierta forma que las series no se terminan nunca, pero también lo pienso para en algún momento pintarlo en grande y desarrollarlo de una forma mucho más compleja o con más información o quizás con menos o agrandar la información. Son juegos de escalas también. Creo que al final las cosas igual pueden convalidarse entre ambas y no creo que una imagen sea necesario como hacerla una sola vez. A veces se pueden replicar y pueden ser todas distintas, pero el sentido o la emocionalidad de esa imagen o de ese mensaje puede ser muy Sí, parecido al mismo. pero yo iba a otra cosa, yo iba a una cosa, bueno, a lo mejor técnica quizás, Ujú, en que el espacio pequeño te obliga a tomar decisiones mucho más concretas, claro. porque te limita el espacio, por lo tanto hay que ser más preciso para hacer un trazo aquí, un trazo allá, y en ese tomar decisiones en un formato pequeño, también hace que sea mucho más, ¿cómo decirlo? Como que al también haber un espacio para el error en el formato pequeño, hace que sea un poco también más interesante pictóricamente al verlo, digamos, que es lo que hemos visto ahora.
En cambio, cuando te saltas a un formato grande, no lo estoy diciendo que lo repitas el ejercicio, sino como que pensarlo también técnicamente. Ya ahora tienes más posibilidades. Te pones a Claro, hacer, tienes un formato grande, hay más espacio para poder hacer cosas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque en el formato pequeño tomas ciertas decisiones, pero a lo mejor en el formato grande, a lo mejor te enfrentas de otra forma. Por eso es mi pregunta. El enfrentamiento al formato, al soporte, ¿es el mismo cuando lo trabajas en formato pequeño, a formato grande, o no? no, es distinto, es distinto. Creo que es una experiencia enfrentarse a un formato tanto pequeño. En el fondo yo creo que un formato pequeño debe ser como cierto resguardo, porque es mucho más pequeño que tu escala en el fondo, que la escala humana. Cuando uno trabaja con formatos grandes, te tienes que enfrentar a un lienzo a veces más grande que tú. Por lo tanto, ya no pintas solamente con la mano, pintas con el cuerpo. Hay como una expresión, en una corporalidad en pintar y ahí cambia completamente la experiencia. No es como que uno esté sentado con su bastidor pequeñito y pintando y no te mueves tanto o te limita de ciertas formas, pero claro, el enfrentarse a un lienzo grande cambia la experiencia completamente, cambia la forma en la que uno tiene que ver la pintura o el dibujo, porque al final el ojo también te puede jugar ciertas malas pasadas, uno te obliga a pararte, a ir más lejos, a observar, y cambia completamente el modo de pintar y de relacionarte con la pintura y también con tu cuerpo respecto a la pintura. Cuéntanos un poquito de esta serie. Bueno, esta serie es Los ojos de la voz y son óleos sobre tela de 15 por 15, también es un tamaño pequeñito. Lo que es básicamente un registro de, de los ojos que fueron mutilados por el contexto social del despertar de Chile. Mi motivación al respecto de realizar esta serie era el visualizar y dejar un memento de ese contexto, de esto pasó, esto es real en el fondo. Y quise guardarlo, quise hacer mi memento al respecto de ese periodo histórico. Respecto a la luz, aquí ocupo una luz muy distinta al resto, que en el fondo esta luz lo que trata es de opacar un poco el fondo. Si pueden observar, las esquinas están más oscurecidas, mucho más difuminadas, el trazo se va difuminando y se está marcando completamente hacia los bordes, y hacia el centro, a la imagen central, que es el ojo, está con un carácter un poco más realista. Lo que yo estoy tratando de mostrar en esa imagen es que esto es lo que importa, esto es lo que necesito que vean, y el resto va a ser otra historia o se va a construir después. Yo me imaginaba mucho esta serie, no creo que sea una serie terminada, creo que es una serie inconclusa, y pretendo también rellenarla con más y más, más de los casos que han pasado, y ojalá exponerlos de una manera en donde se visibilice esos acontecimientos que son realmente una cicatriz en nuestro país. ¿Las imágenes son creaciones mentales o tú buscas alguna referencia? Son casos reales, busqué casos reales de personas que salieron con mutilaciones en los ojos durante las protestas y los pinté. ¿Y Eso fue lo esto, que en hice. estos casos reales tú buscabas videos, fotos? Fotografías más que nada. Me dediqué a buscar noticias al respecto de casos, y habían varias fotografías en internet de las imágenes de violencia y de cicatrices oculares que quedaron por las protestas. Francisco, acá hay algo
que se vincula mucho con tu trabajo, ¿no? Al buscar imágenes políticas, de otra forma, Mm. que han circulado, con la gran diferencia que Almendra toma también la misma imagen, ¿cierto? Pero le hace un zoom, se podría decir, y también Mm. nuevamente le va quitando un montón de información para concentrarse en un aspecto, ¿no? Entonces, toma imágenes políticas que han circulado, eh, que a lo mejor no son tan icónicas, ¿no? Porque es tanta la información que hemos tenido, que ya no hay alguna imagen tan icónica del movimiento social o de la misma mutilación de ojos, sino que hay como un hecho, que es la mutilación del ojo, como un hecho que ha calado hondo en cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que, o sea, al verlo es como, a mí me pasa, es como si fuera como, sí, un zoom, pero también es como, también tiene una cosa media fotográfica, cuando decís como un plano detalle así con una fotografía y como que se desenfoca el borde, o como estar viendo a través de un visor, una cosa así un poco, es como que se vela el borde y aparece el detalle. Yo tengo, no quiero hablar del trabajo de Almendra, pero yo tengo mis aprensiones con las imágenes políticas porque es fácil caer en la literalidad. Y cuando uno cae en la literalidad es como que cae en un pozo común donde ya no hay nada más que decir. Y en la pintura pasa eso cuando uno cae de repente en el lugar común de las imágenes que toda la gente ve y que son en el fondo populares. Yo tengo un poco de respeto con eso, porque también siento de que yo, perdón por hablar de mí, pero por ejemplo, yo no he hecho nada relacionado con el estallido social, porque no, por lo menos a mí me pasa que es como que no alcanzaba ni siquiera a decirlo en palabras, menos lo voy a decir con la pintura. Y me pasó que vi muchos artistas que en el mismo momento se pusieron a hacer cosas, que también es válido, pero siento que también hay un proceso que uno tiene que pensar, reflexionar un poco del tema y no necesariamente es llegar y ponerse a retratar todo como si se fuese no sé, como si el mundo se necesitase de nosotros. Yo creo que sí, que se necesita, obviamente, y está bien que se haga, pero también hay que darle un espacio, de repente, creo yo, a darle un poco más de vuelta al asunto. A mí me pasó en la Universidad de Concepción, donde hago clases, que muchos alumnos, que es quizás el objeto de estudio quizás podría ser, representaban los ojos mutilados. Entonces, o las máscaras, las capuchas. ¿Ah? Es Las como, capuchas. entonces es como la temática que cae de repente, y que me tocó de repente unas pequeñas discusiones con algunas colegas, sobre todo mujeres, que como que estaba bien, pero está bien, pero ¿qué más podemos decir esto? O sea, se transforma en la representación de un fenómeno estético solamente, o no, no lo quiero decir con los ojos, porque el ojo brutalmente está diciendo algo completamente distinto, pero me pasaba, por ejemplo, con las máscaras, con las capuchas. Entonces, yo tengo mucho cuidado, por lo menos, con el tema de las representaciones cuando tienen un trasfondo político, porque puede caer en un estado de literalidad que muchas veces es muy cerrado y finalmente no dejáis espacio para que el espectador, en este caso, se pueda cuestionar ciertas cosas. Ahora, este trabajo, particularmente de la Almendra, es mucho más político, pero también es crítico, cosa que no sé si los otros trabajos los tenía tanto. Como que hay un salto, me parece, entre algo que es mucho más personal, intuitivo, y este trabajo que es como ya es más directo, digamos. O sea, está el ojo violentado, rojo, ¿no es cierto? Obviamente que sacáis lo de al lado y si te vais al centro es porque queréis decir algo, estáis indicando. Entonces, hay un salto, y hay un salto porque esto es anterior, porque la pandemia está después. Pues. Entonces, ¿qué pasa de esto que vemos que es antes a lo otro que ya es un poco más personal? ¿O qué pasó ahí en ese paso? O sea, tú me tiraste la pelota a mí, Nicolás, pero ahora yo se la tiro a la Almendra. Básicamente es como en el entretiempo, ¿no? El entretiempo como de esta decisión creo que del estallido social al cambio de la pandemia fue igual un cambio emocional, porque en el fondo estábamos acostumbrados a un ritmo de vida. Por ejemplo, esta serie habla también de esa forma directa y de cierta forma la brutalidad y de lo más duro, por así decirlo, de la inmediatez de lo que estaba pasando.
respecto al contexto social que era el despertar de Chile y que encontré interesante también retratarlo en la inmediatez del momento, porque al final estamos, o por lo menos mi generación, creció en la inmediatez de los tiempos. Y cuando llegó el tema de la pandemia, cambió todo, porque cambió la forma de percibir el tiempo y la forma en la que respondemos también, cambia nuestro tiempo interno. Por lo mismo, a mí me pasó por lo menos que cambié esa brutalidad o ese dato duro o inmediato a un proceso mucho más de contemplación, de estado más, de estar en la casa en el fondo. Se refleja también esa quietud o tranquilidad de poder observar algo y representarlo. Es muy, muy distinto la emocionalidad, los tiempos y cómo percibimos el tiempo también. Te quería comentar que, perdón, lo último, Nico, que me pasa un poco cuando veo a Goya, que Goya en la época en que representó, no sé, el fusilamiento del 3 de mayo y todas estas escenas que él hacía, que eran súper violentas y que representaban la guerra y todo eso, también tiene una conexión con el contexto que estaba ocurriendo en ese momento, pero hoy en día estamos enfrentados a todos los medios digitales, la misma fotografía, que hace que muchas veces, o sea, no muchas veces, siempre está antes que el mismo pintor. Siempre, o sea, siempre la fotografía va a estar antes en las redes sociales, va a estar en Instagram, va a estar en Facebook. Entonces tú, antes que ya lo estés viendo, ya un fotógrafo ya tomó la foto al momento que ocurrió tal cosa con los carabineros, con esto, con la parte violenta, etc. Entonces, como dices tú, estamos en un momento de inmediatez, o sea, todo está ahí, ya, tú ya ni siquiera lo pensaste, ya está en alguna parte en el ciberespacio. Y la pintura como que parece que viene detrás, es como que aparece detrás. Entonces, y por ahí también quería preguntarte un poco eso, como que, ¿qué reflexión haces tú respecto de las imágenes circulantes versus esta cosa que es la pintura que parece que tiene, o sea, no parece, sino tiene otra temporalidad igual? ¿Qué piensas tú respecto a eso? O sea, como que esta imagen no me pertenece, sino que la tomó otra persona, yo me estoy apropiando de eso y estoy haciendo mi versión ahora pintura. Las fotografías inmediatas captan mucho y captan toda la información. Creo que este ejercicio de tomar esa información y procesarla es justamente eso, el procesar la información que es inmediata de estos tiempos y tratar de darle como que pase a través de uno. Es como un filtro, que uno lo internaliza de cierta forma, tratando de entenderlo o que pase a través de ti, dibujarlo y ver cómo es, entender lo mismo que el ejercicio del croquis que uno aprendía y descubría a través de la mano. Creo que ese proceso como de filtro o de pasar internamente la información y volver a plasmarla es algo importante, porque así uno también se conecta con lo que está, con la inmediatez del momento y con lo que está pasando, y se vuelve cada vez más real también para uno mismo y plasmarlo. Yo creo que también verlo pintado, ver que hay un recurso de tiempo, de técnica, de ojos, de selección, de qué colores ocupar, de qué es lo que estamos resaltando, es justamente un mensaje procesado y digerido. Yo creo que el tema es fascinante, ¿no? A mí por lo menos me interesa mucho, porque siempre está esa pregunta. Personalmente yo creo y estoy convencido que todo de alguna otra forma va construyendo una manera, ¿cierto?, de armar una cultura que se está haciendo en el momento. O sea, estamos viviendo hechos históricos que nadie se imaginó nunca que íbamos a estar viviendo estas dos cosas increíbles. Y yo creo que los procesos reflexivos son súper importantes y los procesos de creación paso a paso, ¿no? También creo que increíble. En ese sentido, personalmente a mí me interesan mucho este tipo de procesos que también para mí es nuevo. Como decía el Pancho y como decía la Almendra, estamos viviendo en una época donde el arte se autodifunde, donde cada uno se hace una autopromoción. Y eso
obviamente es muy potente, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho escuchar, en este caso Almendra, o escuchar a otros jóvenes que nos vayan contando un poco qué les pasa en esto, ¿no? Esta necesidad primero que nada, darse el tiempo de pintar, ¿no? Que eso obviamente es potente para poder generar una huella de lo que estamos viviendo, siendo que como el tiempo pasa y todo se va olvidando, es impresionante. Esa misma inmediatez hace que las cosas se olviden y que la gente casi ni se acuerda que acá se mutilaron una cantidad de ojos que ha sido histórico en el mundo. Entonces, uno se pregunta, ¿es realmente importante hacerlo? Yo creo que sí, pero también es importante a lo mejor que pase harto tiempo y desde ahí establecer nueva cultura artística con otra dimensión, ¿no? Le agradezco de verdad a ambos, ha sido una conversación súper interesante. Yo creo que por lo menos en nuestra facultad tenemos que acostumbrarnos a poder generar estos espacios de conversación desde el arte. Agradezco mucho esta instancia y encuentro con mucho valor que estén pasando este tipo de momentos en el fondo. Creo que están cargados de mucho valor y de mucho sentido y lo agradezco profundamente. Gracias por la invitación igual, Nicolás, y muy bueno el trabajo de la Almendra. Sigue pintando. Muchas gracias.